Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 5, correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemáticas. En esta tutoría, pues vamos a darle seguimiento a cada uno de los contenidos que se han plasmado en esta unidad número 4 para poder ir avanzando en la comprensión que se tiene de la misma. Eh, Esta tutoría es bastante especial porque nos fundamenta en la teoría de grafos, la cual nosotros debemos de tener claro que es es fundamento para eh, la siguiente materia, ¿verdad? Matemática para la computación. Uno. Entonces vamos avanzando poco a poco, siempre bajo la coordinación del licenciado Saúl Fernando López Argueta, pues estamos dándole seguimiento a esta tutoría. Como siempre les menciono, los espacios para realizar consultas, pues el correo institucional jose.lopez1@ues.edu.sv, en plataforma, en el foro de dudas o consultas, y también pues nosotros tenemos los mensajes instantáneos y WhatsApp, ¿verdad? Que es también un medio que nos funciona para comunicarnos. La agenda que pretendemos desarrollar, bueno, en primer lugar, la bienvenida a los asistentes. En este caso nos acompaña por este momento, nada más está el compañero Rodrigo Enrique. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ingeniero, un gusto. Gracias, igualmente, un gusto estar por acá compartiendo con usted. Esperamos se incorporen los demás estudiantes para que sea una bonita tutoría, ¿verdad? Donde podamos participar. Luego de eso, pues nosotros tenemos ahí planteado un diagnóstico de lectura. Ese diagnóstico de lectura permite que nosotros tengamos claro cómo va el grado de avance en el aprendizaje de esta unidad. Es importante porque a medida se detectan algunos elementos en los cuales se tenga menos comprensión, pues entonces ahí es justamente donde se toma más eh, realce la tutoría para mejorar eh, esos espacios que se tienen aún. Luego de eso, pues también tenemos planteado por ahí el desarrollo como tal de la tutoría y el espacio para las consultas que puede ser durante o al final, ¿verdad? Como usted lo desee desarrollar. Y las conclusiones, que esto es bien importante, ¿verdad? Al finalizar cada tutoría hay que sacar nuestras propias conclusiones de lo que se ha logrado comprender. Bueno, vamos a dar paso al diagnóstico de lectura. Justamente esta unidad está planteada que se estudie del 18 al 31 de mayo, es decir, ya justamente el día lunes finaliza el tiempo estipulado. Preguntarle aquí a Rodrigo que ha logrado avanzar en la lectura, que ha leído. Solo la primera parte he logrado leer del problema de conexión, nada más, ingeniero. Ok, ok, está bien. Sí, nosotros en la tutoría de repaso, bueno, ahí no estuvo usted, pero ya en la tutoría de repaso nosotros tocábamos los puntos del problema de conexión, la parte de los puentes, de los 7 puentes, veíamos las definiciones básicas de, por ejemplo, de grafo, vértice, arista, y cuando un vértice es aislado, adyacente, entre otros, ¿verdad? Entonces, invitarle a que retome la lectura para poder ponerse al día, porque ya justamente, como le repito, tenemos hasta el 31 de mayo para esta unidad. Vamos a tratar de hacer un breve repaso, ¿sí? Poco a poco. Antes de ello, pues decirle que hay unos avisos importantes. En primer lugar, lo que se pretende con esto es que
que se logre comprender esta unidad número 4, teoría de grafos, ¿sí? Luego de eso, pues también el otro aviso que se tiene por acá y se debe de tener un poquito claro es la parte de que ya va a estar abierta o ya se va a aperturar la unidad número 5. Así como también se les invita a que consulten durante la semana cualquier duda que vaya surgiendo, así como se ha hecho hasta el momento. Y además, pues se les invita a que estén pendientes de plataforma, sobre todo en la parte de avisos y las actualizaciones de las unidades y los materiales audiovisuales, ¿verdad? Que eso es bien importante. Además, les recordamos que la fecha límite de la entrega de la tarea número 2 es para este 31 de mayo, es decir, justamente hasta el día lunes usted tiene. Se les pide de favor no dejar esa entrega hasta último momento, ¿verdad? Entonces, por tanto, es importante que se tome en cuenta eso. No sé si hay alguna duda o algo que usted quiera mencionar, Rodrigo. Gracias. No les escuché muy bien. Gracias. Se le escucha distorsionado o a lo mejor se le ha dañado el micrófono, no se alcanza a comprender. Hola. No se, no, no se escucha. Bueno, si le parece, si hay duda, me escribe al WhatsApp la pregunta. O no sé si no la hay. Bueno, le damos la bienvenida también al compañero Néstor Javier. Un gusto tenerlo por acá. Buenos días, ingeniero. Disculpe de que hasta ahorita me conecte, pero tuve problemas para iniciar sesión con la señal de internet, me estaba fallando. Ah, ok, no, está bien. Lo importante es que ya estamos aquí, ¿verdad? Bueno, solamente, no sé si alcanzó a escuchar los avisos que se estaban dando. Sí, lo logré escuchar. Ah, Ahí vaya. vamos a estar pendientes de la tarea también, que primero Dios la terminamos luego. Ok, bueno, entonces vamos a arrancar esta tutoría. Bueno, como les decía, pues nosotros estamos justamente ya dándole paso a la finalización de esta unidad número 4 con esta tutoría número 5. Por tanto, vamos a tratar de desarrollar la siguiente tutoría eh, tratando de recordar algunos puntos básicos, como por ejemplo hablamos de grafos, hay que reconocer qué es eso, ¿verdad? En primer lugar, decir de que un grafo pues nada más es un conjunto de vértices y aristas, de manera que para cada arista siempre existirán dos vértices en cada uno de sus extremos, ¿verdad? ¿Qué es un vértice? Pues nada más son los objetos representados por un punto dentro de un grafo. Y una arista, pues nada más son las líneas que unen los dos vértices. Ahí pues nosotros también necesitamos reconocer poco a poco algunos elementos básicos. Por ejemplo, hablar del grado de un vértice, que ya en la tutoría de repaso lo hacíamos, pero debido a que ustedes no estuvieron, pues se va a dar un pequeño repaso en este momento. Bueno, el grado de un vértice, pues nada más se define como grado de un vértice como el número de aristas para los cuales este vértice es un extremo, es decir, donde se une cada una de esas líneas que nosotros decimos así cotidianamente, las famosas aristas. Entonces, ese es justamente el grado de un vértice. ¿Qué es un vértice aislado? Nada más, el vértice aislado es aquel que su grado es cero, es decir, no tiene ninguna conexión
no hay ninguna arista que se conecte con él. Por eso se conoce como vértice aislado. Vértice adyacente se dice que son, en otras palabras, dos vértices. En este caso, si existe una arista que los une, ¿sí? Dos vértices no son adyacentes si hay una arista que los une. En otras palabras, si dos aristas convergen en el mismo vértice, es decir, llegan al mismo vértice las dos aristas, ese es justamente un vértice adyacente. Esas son parte de las definiciones básicas. Entonces, iniciando con eso, pues, para hacer un pequeño preámbulo de todo lo que vamos a tratar en esta tutoría. Además, nosotros es importante que vayamos conociendo de buena mano o de primera mano otras definiciones básicas, como por ejemplo, preguntarle qué es arco, si ya lo alcanzaron a leer por ahí. Bueno, decirles de que cuando un grafo tiene dirección se le llama arco, ¿sí? Pero cuando los grafos no tienen dirección se les llama aristas, ¿sí? Entonces, un arco, bueno, lo vamos a ir rápidamente definiendo. Un arco nada más es una relación que indica una dirección nada más, ¿sí? Es decir, entre un punto y otro puede haber más de un arco, ¿verdad? Eso es cuando nosotros hablamos de un grafo con dirección. Pero cuando nosotros hablamos de un grafo sin dirección, a ese le llamamos arista. Y la arista nada más es lo que le mencionaba, es unir de un extremo a otro, es decir, un vértice con otro, mediante una línea. Esa es una arista. Y el arco es aquel que le da una dirección, ¿verdad? Este, una pequeña dirección, ¿sí? Entre un punto y otro. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Hasta el momento, ningún ingeniero. Ok, bueno, también nosotros podemos hablar de caminos, ¿sí? Cuando hablamos de un arco con dirección, o grafos con dirección, perdón. ¿Qué es camino? Bueno, cuando hablamos de un grafo con dirección, se le llama camino, ¿sí? Es una ruta que se debe seguir para llegar a otro punto. Por ejemplo, yo le mencionaba en la tutoría de repaso, si yo quiero venir desde Sonsonate hasta Cojutepeque, por decirle algo, entonces usted hace una pequeña ruta. Sale de Sonsonate, llega hasta La Libertad, de La Libertad de San Salvador hasta Cucatlán, que ahí se encuentra Cojutepeque. Entonces, eso que usted ha hecho, esa es una ruta y a eso también se le conoce como camino, ¿verdad? O en algunos textos se le conoce como trayectoria. Entonces, justamente eso es la definición de camino, que nosotros podemos trazarlo dentro de un grafo, pero dirigido. En cambio, cuando nosotros hablamos de grafos sin dirección, a este se le denomina cadena, ¿verdad? Y la cadena, pues nada más es justamente ir dando un seguimiento, ¿sí? De arista en arista, pasando por cada uno de los vértices, ¿sí? Bueno, luego, cuando nosotros hablamos de grafos con dirección, hay otra comparativa con los grafos sin dirección. Por ejemplo, en el grafo con dirección hay una nueva definición que se llama circuito. ¿Nosotros a qué le llamamos circuito? En este caso, un circuito nada más es un camino, ¿sí? Que vuelve a su punto de partida. Es decir, yo voy
De un vértice paso a otro vértice y otro vértice, pero regreso al mismo vértice de salida. Esto indica que el primer vértice, el vértice de salida, va a ser el vértice de llegada también. Así como cuando usted le ha escuchado hablar de la Fórmula 1, ¿verdad? Que comienza y dice, vamos a ir al circuito de Singapur, por decirle algo. Vamos a correr en el circuito de Singapur. ¿Qué están diciendo? Va a haber un banderillazo de salida, pero todos van a hacer el recorrido por la pista y van a regresar al mismo punto de partida. Eso es un circuito y justamente también se adapta a la teoría de grafos, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros lo retomamos a la parte de grafo sin dirección, se llama ciclo. Entonces el ciclo nada más es hacer un recorrido mediante cada arista, formando una cadena, pero que ese recorrido va a ser justamente, o esa trayectoria va a ser justamente regresar al mismo punto de partida. Entonces, básicamente son similares, ¿verdad? Luego, en los grafos con dirección, hablamos de bucles y en los grafos sin dirección hablamos de lazo. ¿Qué significa que sea un bucle? Bueno, un bucle nada más es aquel vértice que de sí mismo sale un arco, ¿sí? Pero regresa o ingresa a sí mismo. Por decirle algo, tengo yo el vértice A y ese vértice A sale una arista, perdón, un arco y retorna en sí mismo. Entonces ahí se está cumpliendo un bucle. En los grafos sin dirección se le llama lazo, ¿sí? Básicamente viene siendo similar la función que realiza, ¿verdad? Lo del lazo, que se está hablando que está saliendo del mismo arco, ¿verdad? Entonces, del mismo vértice, perdón. Entonces, eso a nosotros nos da el paso para poder poco a poco ir hablando de algo muy importante, y es que hay grados de resección y grados de emisión. Los grados de resección es el número de arcos que recibe un punto cualesquiera del grafo dirigido. Y los grados de emisión es el número de arcos que salen del mismo punto, ¿sí? Dirigidos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, ¿vamos bien con la teoría? Excelente, ingeniero. Ok, bueno, ahora veamos por acá. Es justamente lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Resumen, aquí lo tenemos. ¿Cómo los voy a reconocer? Grafos con dirección se llama arco, camino, circuito, bucle. Sin dirección, o sea que las aristas no tienen flechita, ¿verdad? Por eso se les llama arista. Eh, Se llama arista, cadena, ciclo, lazo. Tenemos el equivalente a cuando son grafos con dirección y cuando son grafos sin dirección. Espero que vaya quedando un poquito claro, si no, pues ustedes pueden preguntar, no hay problema. Bueno, vamos a hablar del multigrafo, ¿sí? ¿Qué significa un multigrafo? Dice que es aquel grafo en donde dos vértices se pueden conectar por más de una arista. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, pues nosotros ahí en su documento se presenta que tenemos vértice 1, ¿sí? Vértice 2 que está aquí abajo, que ya no se alcanza a ver, y vértice 3. Tenemos tres vértices, a los cuales pues hay tres aristas, A,
A1, A2 y A3. Entonces acá lo que trata de decirnos este multigrafo o la representación que se hace de este grafo es dar a conocer que nosotros podemos relacionar un vértice con otro, ¿sí? Mediante más de una arista, ¿sí? ¿Cuál es el caso? El más claro es desde B1 hasta B2, V2, ¿sí? Tengo la arista 1 y la arista 2, que son los que me están básicamente haciendo la función eh, de conectar, ¿verdad? Igual acá con el vértice 3, estas aristas están justamente conectándolo. Entonces, eso a este tipo de elementos se le conoce como eh, multígrafos. Si usted puede observar, el vértice 1 dice que tiene la arista 1, también tiene la arista 2 y tiene la arista 3, ¿sí? Justamente acá. Entonces, el vértice 1 es el que tiene la función de multígrafo, ¿sí? Bueno, la siguiente, cuando yo hablo de un pseudografo, ¿a qué se refiere? Dice que es aquel, ¿sí? Multígrafo, en donde al menos existe un bucle, un vértice conectado con sí mismo, lo que les mencionaba anteriormente, bucle o lazo, ¿verdad? Y acá, si usted puede observar, hay un vértice 1 que está a la arista 1 y el vértice 2 que está a la arista 4 y 5. Entonces podemos observar aquí, el vértice 1 tiene un bucle, ¿sí? Es esto de color azul. Igual que se tiene por acá otro bucle, los que son de color azul. Y de color rojo, pues nosotros estamos observando por ahí las aristas que están uniéndose dos vértices, ¿verdad? En este caso podemos observar, ya lo dice aquí, el vértice 1, ¿sí? Que es este, por la arista 1, que es el bucle. Además, el vértice 2, que es este que tenemos en la parte superior, tiene la arista 4 y la arista 5, que es este, 4, 5. Entonces, el pseudografo, pues nada más es aquel donde existe al menos un bucle, ¿sí? Eso ya a mí me está garantizando, ¿sí? Que yo estoy teniendo ya un pseudógrafo, ¿sí? Con el hecho de tener un bucle dentro de mi grafo. Bueno, no sé si hay dudas hasta este momento, algo que ustedes quieran puntualizar. Ingeniero, Dígame. en el caso del vértice 2, que lo tocan dos aristas, la 4 y la 5, ese no es un bucle, ¿verdad? Porque lo componen dos aristas. Sí, este bucle es nada más, como le mencionaba anteriormente, es aquella arista que sale del vértice 1, pero retorna al mismo vértice 1, es decir, no tiene contacto con nadie más, ¿sí? Si usted ya lo lleva a pares ordenados, que eso posteriormente se va a trabajar en otras unidades, es como que usted tenga aquí, por decirle algo, representado en el plano, un par ordenado 1,1, por decirle algo. Esto a mí me indica que yo voy a tener un bucle, porque estoy en 1 y regreso en 1. El valor de X va a ser 1 y el valor de Y va a ser 1. Por lo tanto, es como que haga nada más un círculo en el mismo vértice, ¿sí? A eso se refiere cuando estamos hablando de bucle. No sé si me di a entender un poquito. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ok, bueno, entonces podemos continuar. Ahora viene la parte de los grafos planos. Y cuando nosotros hablamos de grafos planos, pues solo hacemos referencia a un grafo. Si dice que es plano, sí, solo si existe una representación plana del mismo.
de forma que las curvas que representan los arcos se cortan solo en los puntos que representan los vértices. Por ejemplo, en lo que nosotros estábamos observando anteriormente, cuando nosotros hablamos de ellos, nos dice que son nada más aquellos elementos donde nosotros pues nada más tenemos un punto donde se cortan, pero es en los vértices, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo por ahí, vamos a regresar un poquito. Por ejemplo, por acá, cada uno de ellos, bueno, aquí, cada uno de ellos se corta justamente solo en una ocasión. ¿Por qué? Porque yo debo de observar que cada uno de esos elementos no hay otro que haga una función de corte, sino que nada más viene directamente de un vértice a otro vértice. Pero dice que deben ser líneas, ¿sí? Rectas. Si usted observa la definición, a mí me está diciendo que las curvas se representan, ¿sí? Las curvas que representan los arcos se cortan solo en los puntos que representan a los vértices. Entonces, esa es la definición que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Nada más verificar donde hay encuentros en los vértices. De ahí en adelante no tome en cuenta nada, ¿sí? La parte de los subgrafos, nosotros aquí debemos de tener claro primero qué es un grafo, porque si no tenemos claro eso, es mentira que vamos a reconocer qué es un grafo. Entonces, un grafo, nosotros lo decimos que es aquel que está compuesto o que representa vértices y aristas, ¿sí? Es una gráfica, ¿verdad? Que está representada o está definida con vértices y aristas. Entonces los subgrafos nada más son, en este caso, un grafo nos está diciendo G' o complemento, es decir, es un subgrafo, al igual que las aristas es un subgrafo y los vértices es un subgrafo, con la aplicación T se dice que es un subgrafo de G, o sea, está justamente dentro, tiene que existir un grafo para que haya un subgrafo, ¿sí? Si no, no puede existir el famoso subgrafo. Tiene que partir o tiene que depender de un subgrafo. Sí, solo si se verifican las tres condiciones. ¿Cuáles condiciones? Y las tenemos por acá. Dice que, en este caso, las aristas, ¿sí? Sean un subconjunto de las aristas del grafo inicial. Los vértices sean también un subconjunto de los vértices del grafo inicial. Al igual que nos está diciendo que la aplicación que nosotros vamos a tener, porque se reconoce como aplicación T, debe ser igual de T tal que sean aristas del subgrafo, ¿sí? Si no se tiene eso, entonces definitivamente usted no tiene un subgrafo. Debe de existir un grafo inicial para poder darle forma a los subgrafos. Es como que usted esté diciendo, tengo que tener un conjunto para luego tener un subconjunto, ¿sí? Si yo no tengo elementos en un conjunto, no puedo tener un subconjunto con elementos que ya sean parte de ese conjunto inicial. Justamente lo mismo se aplica en la teoría de grafos. Debo tener el grafo para poder tener el subconjunto, subgrafo, perdón. No sé si hay dudas. Una pregunta, ¿los subgrafos nosotros los encontramos o ya vienen definidos? Sí, con respecto a los subgrafos, usted debe de realizarlos, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene, ahí le van a dar las especificaciones, porque cuando nosotros tenemos un grafo como tal, a nosotros nos dicen cuáles son los vértices, cuáles son las aristas, pero debe de haber
una relación de equivalencia mediante la cual se va a denominar o se va a realizar el nuevo subgrafo o qué es lo que va a depender para tener ese subgrafo, ¿sí? A eso se refiere, no es que nosotros lo vamos a ir definiendo a lo que queramos, no. Cada subgrafo va a tener una referencia, ¿sí? Entonces nosotros debemos de realizar la eliminación. Básicamente es una eliminación de vértices y aristas de acuerdo a lo que a nosotros se nos plantea, ¿sí? No sé si hay otra consulta. No, por el momento no. Ok, vaya, está bien. Para dejar un poquito más claro, con respecto a los subgrafos, nada más usted debe de reconocer lo siguiente, y es que vamos a tener un grafo como el grafo universal, ¿sí? O el grafo mayor de donde se van a hacer los otros subgrafos o un subgrafo diferente. ¿Cuál es la única condición que debe de tener? Que usted debe de escoger algunos vértices y algunas aristas que van a seguir formando parte de ese subgrafo, ¿sí? Pero ahí se le va a indicar, ¿verdad? Bueno, continuemos. Luego de eso, pues nosotros tenemos que observar algo por ahí y es la parte de el análisis que vamos a hacer en este momento. Preguntarles acá, ¿cuál de los siguientes grafos no se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y sin dibujar dos veces la misma arista? Es decir, las líneas que componen, ¿sí? Yo no la puedo repintar, por decirle algo. Yo no, si yo inicio a trazar con mi lápiz por acá, tengo que recogerlas a todas, pero sin necesidad de repetirlas. Entonces, quiero que ustedes vayan una por una. Vaya. Por ejemplo, en la figura A, quiero que ustedes hagan esa prueba y me dicen si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esto es teoría de grafos, ¿sí? Vamos a analizarlo y ya vamos a ver por qué estamos haciendo este ejemplo. Les pido que las analicen una por una, les voy a dar unos minutos y ustedes me dicen si se puede o no.
Hola, hola jóvenes, ¿cómo vamos? Yo en los grafos B y C tuve problemas para realizarlo sin levantar el lápiz del papel o siempre pintar la línea. Solo el grafo número uno, o sea, pudo ser así de corrido, por así decirlo. Pero no sé Ok, si ok. Vaya, ahora vamos a escuchar a Néstor. Según los que están ahí, el que considero y intenté hacer es el B sin levantar el lápiz del papel, solamente con excepción de que toco un vértice 2 veces, pero no trazo la misma arista ni nada. Ok, sí, vamos a tratar de puntualizar. Veamos, en este caso, vamos a ir viendo paso a paso. En primer lugar, para resolver aquí este ejercicio, pues hay algunas cosas que debemos de ir visualizando cada vez que nosotros queramos resolver este tipo de ejemplos. Y para esto, pues hay que ver el grado de cada vértice. Si, por ejemplo, este tiene 3, 3, 4, 2, 4, ¿sí? Y aquí por el medio es donde se cortan, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar yo? En este caso, hay que tener claro algunas cosas. Y es que todos los vértices, ¿sí? Tienen grados pares, ¿sí? Si usted lo observa, a excepción de estos que están por acá, ¿sí? Entonces, cuando yo veo eso, tengo que tener claro algo, y es que dice que cuando todos los grafos, ¿sí? Todos los grados son pares, entonces hay un grafo eureliano, es decir, admite un círculo o circuito eureliano. En este caso no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos que son impares. Ahora nos dice, cuando dos y exactamente dos vértices tienen grado impar, en el caso que nosotros tenemos por acá, los dos son impares, entonces podría dibujar un camino eureliano, o sea, una trayectoria eureliana que parte de uno de los vértices de grado impar y termina en el otro. Por decirle algo, yo parto de este que está acá arriba y comienzo a hacer mi pequeña trayectoria o camino eureliano. Entonces, nada más podemos decir que se admite, aquí disculpas por el caso, un error de dedo, admite un camino eureliano, partiendo de uno de los vértices señalados por las flechas y terminando en el otro, ¿sí? Nosotros podemos iniciar en cualquiera de ellos y justamente podemos hacer un camino eureliano. Para la figura B, ¿qué sucede? Veamos. En este caso, pues usted nuevamente, el truco está en conocer cada uno de los grados que tiene cada vértice. Por ejemplo, este tiene 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nuevamente, como sucedió en el grafo anterior, podemos observar que hay dos impares. Por lo tanto, ya le decía la teoría anterior que puede realizarse una trayectoria eureliana. Entonces, partimos por cualquiera de los dos, ya sea en el 3, en el de arriba o en el de abajo, y nosotros podemos fácilmente realizar una trayectoria o camino eureliano. Ingeniero, Dígame. inconscientemente algo así hice este ejercicio, que comencé con el 3 de arriba y justamente terminé en el 3 de abajo, inconscientemente sin saber bien eso. Entonces, sí, bueno, si no había leído esa parte, entonces yo creo que tiene bastante lógica para realizar o resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Y entonces lo felicito porque es algo innato, ¿verdad? Que usted tiene. Para el siguiente ejemplo,
que es el C, nosotros nuevamente vamos a ver los grados que tiene cada vértice. Por ejemplo, por acá tenemos 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3, 3, 5. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Hay que destacar algunas cuestiones. En primer lugar, hay más de dos vértices de grado impar, ¿verdad? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son de grado impar. Entonces, si eso está así, lógicamente no vamos a tener eh, ni un camino eureliano, ¿sí? O trayectoria eureliana. Y si no hay un camino, ¿sí? Entonces no podemos dibujar este grafo sin levantar el papel, perdón, sin levantar el lápiz del papel, ¿verdad? Es decir, no se puede, ¿verdad? Siempre vamos a pasar dos veces por alguna arista y eso ya no es lo que forma parte de este ejercicio. Entonces, solo los dos anteriores son los que se podría realizar debido a las condiciones que se cumplían, ¿verdad? Que eh, se tuviera exactamente dos vértices con grado impar. Iniciar en uno y terminar en el otro. No sé si estamos claros por ahí. O sea, ingeniero, de que para resolver así estos ejercicios debe de que cumplirse esas dos condiciones, o sea, que todos sean par o que si hay impar, pero que sean al menos exactamente dos. Correcto, sí. Así es, que hayan dos de grado impar, iniciar en un vértice que sea un impar y finalizar en el otro, ¿verdad? A eso se refiere para que usted lo pueda trazar, eh, cumpliendo la condición que le dice, que dibujarlo sin levantar el lápiz del papel, ¿sí? Y sin repetir las aristas, ¿verdad? Ahí sí lo puede hacer tomando como referencia lo que colocaba Euler en su momento, ¿verdad? En uno de sus teoremas. Bueno, vamos a continuar, si no hay más preguntas. No, ¿Dudas? ingeniero. Bueno, aquí vamos a continuar entonces. Hay que hablar de qué condiciones se debe cumplir o debe cumplir un grafo para ser considerado grafo eureliano. Preguntarles a ustedes si han alcanzado a leer por ahí algo y para ir identificando las condiciones que debo de cumplir para que sea considerado un grafo eureliano. No sé por ahí si tienen alguna idea, algo que ustedes quieran mencionar. Ingeniero, no sé, pienso yo que una de las condiciones que se debe de cumplir es de que sea como un circuito cerrado, es decir, de que se cierren todos los vértices, o sea, tocándolos. Ajá, ok. Sí, en cierta medida, pues sí, tiene usted razón, ¿verdad? Eh, puede ser una de las condicionantes, ¿verdad? Que se pueden tener. Por ejemplo, hay que determinar primero que haya un camino simple, ¿verdad? Que contenga todos los arcos del grafo que nosotros estamos representando. Si se tiene eso, ¿sí? Que se puede realizar un camino o una trayectoria simple y vamos a contener todos los arcos del grafo, entonces sí puede ser eureliano, igual que si nosotros y determinamos que se tiene el camino cerrado, así como usted decía, que debe ser como un circuito, me decía, pero si hay un camino cerrado, entonces también es otra condicionante que se debe de tener en cuenta, ¿verdad? Para ser llamado un grafo eureliano.
Pero bien, yo creo que esto lo podemos ir sintetizando de una mejor manera. Vamos a colocar por ahí o vamos a verificar lo siguiente, y es que se tienen dos teoremas básicos, ¿sí? ¿Qué pasa con estos teoremas? El primero nos dice que si una gráfica G tiene un vértice de grado impar, entonces no puede existir un circuito de Euler. Circuito, como ya les mencionaba anteriormente, es aquel que recorre todos los vértices sin repetirlos, ¿verdad? Ese es un circuito. Entonces dice también que si G es una gráfica conexa, es decir, que tiene conexión en todos los vértices, ¿sí? Y todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler, ¿sí? En esa gráfica, ¿verdad? Eh, no sé si está quedando más o menos entendible lo que se está mencionando con respecto a las primeras condiciones. En el caso del literal A se refiere exactamente que sea un vértice de grado impar, porque en los Correcto. ejemplos anteriores teníamos dos vértices. Sí, correcto. Entonces aquí, pero aquí lo que le hace mención es de un circuito. En la anterior teníamos dos, pero hablábamos de una trayectoria. Recordemos que la trayectoria, la idea es recorrer todas las aristas, ¿verdad? Sí, todas las aristas. Pero, en cambio, cuando hablamos de circuitos, la idea es recorrer todos los vértices, ¿sí? Todos los vértices, aunque no pasemos por todas las aristas. A eso se refiere, ¿verdad? Es la diferencia. Bueno, la segunda dice que si una gráfica G tiene más de dos vértices de grado impar, no puede existir una trayectoria de Euler. Vaya, aquí es justamente lo que hablaba Néstor, ¿sí? En este segundo teorema nosotros podemos observar que si la gráfica tiene más de dos vértices, o sea, en el anterior, los dos ejemplos A y B que observábamos, teníamos exactamente dos grados impar. Pero aquí dice, sí, son más de dos vértices impares. Entonces, ya así como el ejemplo C que teníamos ahí, que teníamos 7 vértices impares, entonces ahí ya es imposible realizar una trayectoria. Hay que recalcar eso, que estamos hablando de trayectorias. Ahora, y siguiente, el literal B nos dice que si G es una gráfica conexa, ¿sí? Y se tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler en esa gráfica o en ese grafo. Cualquier trayectoria de Euler debe empezar en un vértice de grado impar y terminar en el otro. Entonces aquí sí, miren esto y Rodrigo, aquí estamos justamente verificando lo que nos mencionaba los ejemplos anteriores, el A y el B, que justamente teníamos dos vértices de grado impar. Y la idea era, como nos decía Néstor, bueno, yo lo hice, me decía Néstor, iniciando en el de arriba, que era el impar, y finalizando en el de abajo, que era el segundo vértice de grado impar. Entonces, de esa manera, lograba hacer la trayectoria. Hacemos énfasis que estamos hablando de trayectoria, ¿verdad? Al igual que en la parte superior hablamos eh, de circuitos, ¿verdad? Circuito, trayectoria o camino, como también se le conoce. No sé si hay alguna duda por acá. Ingeniero, en el caso de los circuitos, solo puedo tocar una vez el vértice. Es correcto, sí. La idea es que en una ocasión se vaya eh, trazando, ¿verdad?
Y en el caso de las trayectorias no habría problema siempre y cuando no recalque, no repita una de las aristas. Puedo llegar a un vértice y dirigirme a otra dirección, otra arista. Ok, vaya, sí, para que no nos confundamos, vamos a ver la definición rápidamente. Les voy a mencionar la definición de trayectoria y de circuito. Vaya, por ejemplo, circuito es una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice, ¿sí? Habla de vértice. La trayectoria consiste en la secuencia de vértices de manera que estos son o sean adyacentes y una elección de una arista de modo que ninguna arista es elegida más de una vez, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. En la trayectoria yo no debo de repetir las aristas, es el ejemplo que hacíamos nosotros, de colocar el lápiz, ¿sí? Y sin en la página y sin levantar el lápiz, trazar el grafo que se nos estaba dando. Si lo lográbamos, hacíamos una trayectoria. Ahora, el circuito, sí, nada más es una trayectoria, sí, nuevamente, o sea, estoy pasando por las aristas en cada vértice, de modo que inicia y finaliza en el mismo vértice, sí. Esa es la diferencia. No sé si hoy sí vamos quedando un poquito más claros con las definiciones de circuito y de trayectoria. Ya más claro, ingeniero. Ok, ok, Rodrigo. Bueno, Néstor, no sé si le aclaré un poquito más. Sí, sí, ingeniero, hoy sí ya me quedó bastante claro. Ok, bueno, continuemos entonces. Ahora les pido de favor que ustedes vayan a verificar si son grafos eurelianos, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de hablar. No sé si les voy a dar unos minutos para que ustedes traten de, mediante las definiciones, ustedes pueden determinar si son o no grafos eurelianos.
Bueno, preguntarle si ya lograron realizar algo por ahí y lograron verificar. El grafo G, sí, creo que es el euleriano, ingeniero. El G primo, creo que no. Ok, Rodrigo, muy bien. Y Néstor, no sé. El, el grafo G sí es euleriano, o sea, se cumplen todos los puntos, las trayectorias y todo. En el caso del G', creo que no, aunque tengo mis dudas. Ok, bueno, iniciemos primero. Como todo lo que estamos diciendo, tiene que ir concordando con las definiciones básicas, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro cada una de las definiciones, bueno, en este caso basándonos en los teoremas, ¿verdad? En este caso, pues nosotros debemos verificar, como siempre les he mencionado, verificar cada uno de los vértices, el grado que posee. El primer grafo, que es G, está compuesto por 6 vértices, de los cuales pues nosotros lo observamos, todos son de grado par, porque por ejemplo este tiene 2, 4, 4, 4, 4, 2, ¿verdad? Entonces, eh, si nos basamos directamente en la teoría, que así debe de ser, entonces nosotros podemos verificar lo siguiente. Y es justamente verificar que tenga todos los vértices par. Aquí nos está diciendo para que haya un circuito de Euler, ¿sí? Si la grafa es conexa y todos los vértices tienen grado par, entonces tenemos un circuito de Euler. Y es justamente lo que nosotros tenemos acá. Todos los vértices son pares, por lo tanto nosotros tenemos eh, en cierta manera garantizado, ¿sí? Que hay un circuito de Euler. Por lo tanto, el grafo es eureliano. Si hay un circuito, pues lógicamente va a existir una trayectoria. Bueno, ahora veamos en este. ¿Por qué me decía que tenía sus dudas, Néstor? No sé eh, cuál es el motivo o en qué se puede fundamentar eso. Porque cuando hablábamos lo de las trayectorias, mencionaba de que se podía cumplir si tenía dos vértices impares, pero si inclusive hablando de los circuitos, mencionaba de que si tiene un vértice par, no cumplía. Entonces ahí entiendo yo de que hay uno par y hay dos pares. Entonces no sé si es que yo no lo he entendido bien o es que no se cumple, pues. Por eso le decía yo que estaba dudoso. Ok, está bien. Sí, tiene mucha razón tener esa duda, ¿verdad? Y eso es lo importante de estos ejercicios. Tratar de ir observando lo que se va viendo en la teoría y con ello nosotros vamos a ir garantizando, pues, no tratar de no equivocarnos, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente la teoría. En primer lugar, vamos a ver que tenemos uno que es de grado impar y los otros dos son pares, ¿sí? Grado uno y aquí bueno, dos impares, ¿verdad? Este que tiene grado uno y este que tiene grado 3, ¿verdad? Dos impares, pero acá tenemos un par. Ah, pues Entonces, ahí fue mi error. ajá, Ese no lo conté como impar, sino que como par. Ah, eh, pero veamos la teoría, ¿verdad? Que eso es importante. Dice que eh, si una gráfica tiene un vértice de grado impar, si es un vértice nada más, entonces no puede existir un circuito de Euler, ¿sí? Pero acá nos dice que si la gráfica es conexa, nos está mencionando. Entonces,
Aquí es bien complicado porque a nosotros nos dice también la teoría eh, en esto, que la gráfica sea conexa y debemos de reconocer que es una gráfica conexa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una gráfica conexa, porque debemos de recordar que hay conexa, disconexa, bueno, una serie de propiedades o tipos de grafos que se van mencionando, pero a nosotros nos dice que una gráfica es conexa si existe una trayectoria cualquiera, ¿sí? Desde cualquier vértice a otro de la gráfica, ¿sí? Pero tenemos que aclarar que es en cualquiera. Entonces, en este caso, como es conexa, sí existe una trayectoria, ¿sí? Inicial. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso no la podemos garantizar por el elemento que está ahí. Nosotros debemos de repetir, si queremos regresar, por ejemplo, para hacer un ciclo, ¿sí? O un circuito, no se puede porque usted sale de acá, se va hacia cualquier lado y no puede regresar para hacer un circuito, ¿verdad? Entonces ahí, ¿por qué no es? Porque tiene nada más dos elementos que son básicamente los que le están, o dos vértices que son de grado impar. Esa es una de las complicaciones que tiene por ahí. No sé si estamos más o menos claros, jóvenes. Estamos claros, ingeniero. Ok, bueno, continuemos entonces. Acá, teniendo ya solucionado eso, que bueno, aquí lo vamos a explicar de otra manera. Vamos a ver, dice que un grafo eureliano es aquel grafo que posee un camino simple, que contenga todos los arcos, ¿sí? De un grafo. Y es justamente lo que tiene el primero, ¿verdad? En G. Lo tiene porque es un grafo conexo. Entonces, por lo tanto, tiene la parte de los y cada vértice son pares, por lo tanto a mí me garantiza que haya un camino y a la vez un circuito de Euler. Para el segundo, pues en el grafo eh, G', no existe un camino simple, ¿sí? Por otro lado, en G sí es un grafo euroliano. Bueno, ahí está más o menos más claro de la razón por la cual pues no se elige como un grafo eureliano el Y', ¿verdad? Entonces cabal no se cumplía, aunque hablando de las trayectorias tenía dos vértices impares, Sí, entonces aún ahí no contaba. no, porque nosotros, bueno, y lo basamos en la parte de hacer un circuito, ¿verdad? Ya ahí sí no nos da, ¿verdad? O sea que si nos pidieran como trayectoria, entonces ahí sí aplicara. Basándonos en el teorema, ¿sí? En el teorema nosotros podíamos ver, pero no hay un camino simple, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo claro. O sea, una secuencia de todos los caminos no existe, ¿sí? Por ejemplo, así como al inicio, que a usted le dijeron, mire, trace el siguiente grafo sin levantar el lápiz, si lo quiere hacer aquí, no lo puede completar, ¿verdad? Porque tiene, si usted observa, aunque usted quiera partir de aquí, si parte de acá o parte de otro lado, se viene por acá, después y para avanzar aquí y regresar ya no puede, ¿verdad? Entonces, si se va desde aquí hasta acá, hacia acá, pero no puede regresar. Entonces, ese es el problema que tiene este grafo, ¿verdad? Bueno, este, vamos a hablar, bueno, quizás antes de hablar de los grafos y colores, hay unos puntos importantes antes de ello.
y es que nosotros debemos de saber algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, nosotros debemos de saber eh, que un grafo compuesto lógicamente por vértices y aristas, ¿sí? Nunca debe de tener eh, aristas nulas o un grafo sin que esté nulo. Si eso sucede, ¿sí? Hay un tipo de grafo, ¿sí? Que se llama discreto, ¿sí? Es aquel que no tiene ni siquiera una arista, ¿sí? Entonces, un grafo eureliano, ¿sí? Un grafo eureliano y sin vértices aislados, sí, solo sí es conexo y todos sus vértices tienen grado par, es lo que observamos en el ejemplo anterior. Nosotros cuando tenemos grafos pares, nosotros fácilmente podemos encontrar caminos eurelianos o trayectorias, ¿verdad? Que en su defecto también se conocen. Cuando eso sucede, es básicamente sencillo trabajarlo porque nosotros determinamos los caminos y a la vez encontramos los ciclos. Pero debe de tener claro que para que eso se cumpla, de acuerdo a los teoremas, es que el grafo no debe tener vértices sin aristas, ¿sí? Es decir, que no hayan vértices aislados y que debe ser un grafo conexo y todos los vértices deben ser pares. Eh, Además, pues nosotros debemos de reconocer algo y es que eh, además de que sea conexo y que tenga grados pares, ¿sí? Es importante que cada uno de ellos sirva para que nosotros vayamos considerando encontrar un camino cerrado, simple, ¿sí? Eso es básico cuando nosotros vamos tratando de esbozar cada uno de los grafos. Bueno, por el momento, creo que en la teoría de grafos vamos a ir quedándonos ahí con respecto a lo de Euler. Ahí nada más resta que ustedes vayan leyendo un poquito más para que vayan determinando. Va a haber una parte de grafos de árboles, ¿sí? Que la única idea de ellos es ir probando, ¿sí? Que los grafos sean conexos y si G no posee ciclos, ¿sí? Esas son dos condiciones que usted debe de verificar. Vaya, con esto, ¿a qué me refiero? De que nosotros poco a poco vamos a ir llegando ya a la parte de las aplicaciones que se tienen. Y justamente eso es lo que les mencionaba ahora. Cuando nosotros hablamos ya de aplicaciones, nosotros debemos de tener claro algo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a verificar o qué es lo que nosotros debemos de tener claro? Cuando hablamos de grafos y colores, ¿sí? Nosotros debemos de ver algo bien importante y es que en las aplicaciones que se pueden representar a través de la teoría de grafos y sus propiedades, aplicaciones tales como de optimización de tiempo u otros, mapas y colores, sistemas PER, redes eléctricas, circuitos computacionales, entre otros, pues es importante que nosotros sepamos manejar la teoría de grafos. ¿Por qué se dice esto? Vaya, porque nosotros cuando estudiamos generalmente decimos, ¿para qué vamos a estudiar esto si no tiene aplicaciones, ¿verdad? Es como lo que les mencionaba anteriormente en la tutoría de repaso. Si ustedes leyeron el problema de aplicación, el de las conexiones, ustedes se dan cuenta qué tan básico es manejar la teoría de grafos, siempre y cuando nosotros tengamos clara esa teoría. Es una solución básica fue esa, ¿verdad? La que se les planteaba en el día de repaso. Por ejemplo, si hay una parcela y hay tres personas que quieren hacer su casa,
para instalar los servicios básicos, pues se debe de buscar la mejor manera sin interrumpir o que sin que haya choque entre cada uno de los servicios que se van a prestar. Por ejemplo, ahí les mencionaba agua, electricidad y gas. ¿Sí? Usted lo podía fácilmente analizar. Decía que la solución básica era centralizando en cada una de las casas los servicios y de ahí repartir hacia las otras propiedades. Justamente eso es lo que hace que funcione la parte de los grafos, para la teoría de grafos, porque a nosotros nos permite abrir nuestra mente e ir poco a poco mejorando las, los puntos de vista que tenemos de nuestra realidad. Esa es una de las pequeñas partes de aplicación. Ahora, grafos y colores, pues básicamente nos habla de manera similar, siempre tratando de reconocer algunos elementos básicos. Por ejemplo, nos dice de que grafos y colores, en este caso, se basa en algunos elementos básicos como mapas y colores utilizado y como el enigma de los topólogos. ¿Por qué? Bueno, en este caso, los mapas siempre han fascinado a los topólogos. Bueno, ustedes ya saben quiénes son los famosos topólogos, ¿verdad? Entonces, esto, ¿qué sucede? Que nosotros cuando se colorea un mapa geográfico, se acostumbra a asignar diferentes colores por regiones. Por ejemplo, nosotros estamos en El Salvador, pues cada uno de los departamentos tratamos de asignarle un color distinto, los 14 departamentos, ¿verdad? Para saber diferenciar cada una de las fronteras que poseen, ¿verdad? O el espacio geográfico que posee cada departamento. Entonces, eso empíricamente se ha realizado. Nosotros lo hemos hecho allá cuando estudiábamos en básica, ¿verdad? Íbamos a, ¿qué? Segundo, tercer grado y a nosotros ya nos estaban enseñando el mapa de El Salvador. Entonces, esto de la parte de los grafos y colores, a nosotros nos sirve, ¿sí? Nos sirve para interpretarlos como grafos, en lo que los vértices son los puntos de confluencia de tres o más líneas, y las aristas son las líneas delimitantes de cada territorio o zona. Entonces ahí es donde surge algo muy importante y hay un interrogante para los topólogos, y es ¿cuál es la mínima cantidad de colores necesarias para colorearlo de forma que las zonas con fronteras en común tengan colores diferentes? Entonces eso justamente trae un dilema. Es cómo deben ser los mapas que son coloreables con tan solo dos colores y con tres colores. Estas son unas, no se representan mayor dificultad, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, ¿cómo? Nosotros podemos verificar en ello algunas cuestiones básicas. Todo esto se basa en lo siguiente. Hay un teorema, y ese teorema es, por ejemplo, el teorema 2.1, el cual nos dice un mapa es coloreable con dos colores si, solo si un grafo asociado tiene todos sus vértices con grado par y mayor o igual que 2, dice. O sea, debo de partir que deben ser dos o más vértices, ¿verdad? Que tengan grado par. Si el mapa se colorea con dos colores, los vértices de su grado tienen un grado par. Pues si hubiese un vértice con grado impar al menos, una cara lindaría como mínimo con dos caras más y por lo tanto se precisarían tres colores. Vaya. ¿Qué es lo que trata de decir la teoría? Que nosotros con este teorema podemos garantizar el hecho de colorear de buena manera, ¿sí? nuestros grafos.
Un ejemplo básico, ¿cuál sería? En este caso sería, por ejemplo, si nosotros tenemos un tablero de ajedrez, que generalmente pues nosotros lo conocemos como, también lo utilizamos para jugar el juego de damas, ¿verdad? ¿Sí? Esto es bien básico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos observar que generalmente están de color negro y blanco, ¿sí? Cada uno de los rectángulos son coloreados de esa forma. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues nada más representar, y ya lo decía la teoría, como que nosotros tenemos vértices ahí y cada una de las líneas que están alrededor podrían ser nuestras aristas, ¿verdad? No sé si se va comprendiendo un poquito, me he dado a entender algo sobre lo que se está queriendo o intenta trasladarnos la teoría de grafos con respecto a grafos y colores. Sí se va entendiendo, ingeniero. Ok, bueno, la idea de aquí es que nosotros vayamos, bueno, no sé cuántos de ustedes, si los dos ya han tenido la oportunidad de jugar ajedrez, ¿verdad? O pues al menos hemos tratado de jugar damas, ¿verdad? Que también es otro juego similar, con menos nivel de dificultad, ¿verdad? Pero siempre tienen algunos problemas, ¿verdad? Por ahí. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. Por mi parte nada, ingeniero. Hola, no le alcancé a escuchar mucho. Por mi parte nada, ingeniero. Ah, ok, ok. Es Néstor. Pues ahí más o menos, ingeniero, ahí tratando de entender la teoría. Bueno, eso es cuando nosotros hablamos de dos colores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando cuatro colores son suficientes? Es decir, cuando nosotros ya hablamos de cuatro colores. Es bien complicado, ¿verdad? Porque nosotros debemos de tener claro que en esto de los grafos y colores, la idea es la utilización de los colores para cada grafo. Entonces, si nosotros tratamos de trabajarlo mediante regiones, ¿sí? Entonces nosotros estamos tratando, imagínense, si ya no son solo dos colores, imagínense cuando nosotros queremos colorear al menos con cuatro colores diferentes, ¿sí? Eh, cada región va a tener una frontera que con respecto a las otras tres. Entonces, ahí es donde viene eh, la idea de la utilización de un mapa plano o uno esférico. ¿Por qué se hace referencia de eso? Porque ya no es necesario, o es necesario, mejor dicho, tratar de transbordarnos. ¿Por qué? Porque iniciamos hablando con un elemento que nada más nos tenía dos colores y ahora vamos a utilizar cuatro. Entonces, es lo mismo en el caso, ya que cualquier mapa es una esfera y puede transformarse en un mapa plano. Usted lo puede hacer, en este caso lo puede notar cuando nosotros hablamos del mapa mundi, ¿verdad? Mire, ahí nosotros podemos verificar que tenemos, bueno, cuando íbamos a básica nosotros mirábamos que estaba la esfera con el famoso mapa mundi. Pero ese mapa mundi también nosotros lo podemos tener como un mapa plano, es decir, imprimir el mapa como tal de forma plana. Eso es lo que se refiere cuando nosotros ya hablamos con, con cuatro colores. En- Ahí hay un teorema, ¿sí? Un teorema que es el teorema 2.2. La idea de él es que un mapa plano es coloreable
como mínimo con 4 colores. Mínimamente yo lo tengo que hacer así. ¿Por qué? Para garantizar que sea en forma común, nosotros podemos decir que no me vaya a confundir con lo que estoy señalando, por decirle algo. ¿Por qué? Vea, cuando nosotros tenemos un mapa plano y queremos identificar muchos elementos, entonces al menos tenemos que utilizar 4 colores, ¿sí? A esto se le llamó el teorema de los 4 colores, ¿sí? Eso, allá por 1852 fue que alguien hizo o trató de resolver matemáticamente esta teoría. Bueno, aparte de ello, ese teorema lo único que plasmaba era decir que el mapa plano es coloreable como mínimo con 4 colores. Entonces usted lo puede verificar por ahí, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cuestión hay que resaltar? Cuando nosotros hablamos de optimización, ¿sí? Porque también es una parte importante esto, nada más, lo único que se busca es, en este caso, bueno, ahí en su documento le mencionan un ejemplo de la parte cuando el hombre fue a la luna, dice. Entonces, hubo algo bien importante por ahí que decía en la optimización, dice que quiero conseguir que aterrice un hombre en la luna y que vuelva sano y salvo a la Tierra, dice, y que se lleve a cabo dentro de una década, decía en su momento John F. Kennedy. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con la optimización? Esto lo único que trata de decirnos es, ya aplicándolo a nuestra parte de los grafos, es que eh, mediante la investigación operativa, lo que se hizo fue utilizar la teoría de grafos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento abrió las puertas para que la NASA tratara de trabajar mediante algún programa del lanzamiento del Apolo 2, ¿sí? Lo importante que se volvió la teoría de grafos, ¿sí? Porque ahí justamente suscitó un interés que aún sigue vigente en la solución de optimizar, ¿sí? Optimizar eh, el programa que se realizaba. Bueno, eh, al final, ya casi al final de su documento va a hallar algo que se habla o que habla de los circuitos eurelianos, ¿sí? Que ya se toca de mejor manera. Bueno, cuando hablamos de ello, pues nada más lo único que hay que resaltar la teoría, que es un circuito eureliano. Bueno, un circuito de Euler, pues nada más, dado una gráfica G, se dice que posee un circuito eureliano si posee una trayectoria de Euler, ¿sí? Que es a la vez un circuito, o sea que comienza y termina en el mismo vértice. ¿Puedo repetir los vértices? Sí, ¿verdad? Porque yo puedo pasar por uno y otro repetido, pero con ello estoy garantizando iniciar y finalizar en el mismo vértice. Justo como se les había mencionado la vez anterior. Lo único que sí debe de tener claro que en ese momento debe recorrer todas las aristas del grafo, pero solo una vez, sin importar que vuelva a pasar 2 veces en el mismo vértice, ¿verdad? Eso es lo que se trata de mencionar por ahí. Y quizás se lo voy a colocar para que vayamos verificando esa teoría. Lo voy a colocar por acá. Al final de su documento está donde usted puede observar esto. No sé si lo alcanzan a observar. Sí se ve, ingeniero. Ok, bueno,
¿Por qué estoy retomando esto? Porque esto es importante que conozcamos y que estemos claros de la parte de las trayectorias y los circuitos eurelianos. Bueno, ahora vamos con la parte de los circuitos. A nosotros se nos da este grafo, ¿sí? Usted puede observar por ahí que tiene ciertas aristas. En total está hablando que son 7 aristas, ¿verdad? Y que nada más tiene, en este caso, 5 vértices. ¿Qué es lo que hay que resaltar acá? A nosotros nos dice que en un grafo conexo, un grafo conexo, nosotros debemos de encontrar un circuito eureliano. Dice que esto es encontrar, si es posible, encontrar un camino que permita partir de un vértice del grado y regresar a él recorriendo todas las aristas del grafo solo una vez. Bueno, aquí a nosotros nos colocan las aristas, los números de aristas. Por acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repito, es importante que nosotros tengamos claro cuándo va a haber un circuito. En este caso vamos a recorrer, ¿sí? Vamos a recorrer todos los vértices del grafo, pero nada más pasando por una vez en cada arista. En este caso, aquí tenemos marcado que vamos desde 1 a 2, ya pasé por 2, 3 vértices, después dice que voy del 3, ¿sí? Que estoy por acá, voy al 4, del 4 voy al 5, del 5 voy al 6, del 6 voy al 7 y regreso justamente al vértice inicial. Aquí se está colocando con respecto a las aristas, ¿verdad? Pero si usted observa en su documento inicial, dice que nosotros lo podemos colocar como A1, A2, A3, etcétera, etcétera. La idea es reconocer o tener claro cuál es cada una de esas aristas, ¿verdad? Y ahí es donde le hace a usted un recordatorio del teorema de Euler, donde el grafo conexo contiene un circuito si y solo si todos los vértices tienen grado par de vértices, ¿verdad? Bueno, eso hay que analizarlo aquí, mire. Tiene 2, tiene 4, tiene 4, tiene 2 y 2. Entonces, justamente, como lo decíamos anterior, tiene un circuito de Euler. No sé si vamos bien por ahí, jóvenes. Sí, ingeniero, creo que vamos comprendiendo bien el asunto. Ante cualquier duda, no se preocupen en preguntar, ¿verdad? Bueno, aquí a nosotros, bueno, le estoy tratando de colocar este ejemplo, porque, bueno, lo he tomado a bien colocarlo, porque se muestra en este caso, eh, aquí le llama una eurelización posible y la trayectoria final. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer? En primer punto, usted debe de tomar en cuenta o reconocer qué grado tiene cada vértice. Después de eso, pues ya usted con la teoría debe de ir verificando si procede o no procede, ¿verdad? En este caso dice que existen dos vértices con grado impar, no es posible realizar un circuito eureliano, pero sí se puede introducir una arista para transformarlo en un circuito eureliano. O sea que nosotros podemos hacer que el grafo se vuelva eurelizado, ¿sí? O sea, nosotros eurelización, darle forma al grafo que sea de Euler. Este método sirve para resolver uno de los problemas que se presenta a continuación.
Vaya, aquí mire, en este caso, si usted observa, tenemos dos de grado impar. Y cuando hay eso, le dice que cuando dos son impares, no es posible hacer un circuito. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está realizando el grafo, ¿sí? Entonces, cuando hace eso, pues nada más resta reconocer que ya se tiene eh, un, eh, un grafo, ¿sí? Con un circuito. Que esto es válido, sí, pero nosotros no, en la práctica, bueno, en la práctica se puede hacer, ¿verdad? Pero nosotros, este es como un ejemplo que nosotros podemos realizar una transformación, ¿sí? Nada más. Para eso nos sirve. Porque esto, bueno, esto lo menciono porque en una ocasión un estudiante me decía si había una forma en la cual nosotros pudiéramos llegar o hacer llegar, como decimos, un grafo, hacer ya que tome la forma de Euler, ¿verdad? Bueno, el problema del cartero chino, pues, este bueno, le queda de lectura por ahí. Y venimos a la parte de los circuitos hamiltonianos. Sí, esto quería tocarlo con ustedes. Bueno, eh, nosotros ya vimos la parte de las trayectorias, ya vimos la parte de los circuitos de Euler y ahora viene la parte de los circuitos y trayectorias hamiltonianos. En este caso, nada más nos presenta un ejemplo básico. Contiene 5 vértices denominados A, B, C, D, E, en los cuales pues tenemos un grafo conexo, ¿sí? Y se nos pide hallar un recorrido partiendo de un vértice en que a través de algunas aristas permita pasar por todos los vértices una sola vez y regresar al vértice de partida. Si eso es posible, entonces eso se denomina circuito hamiltoniano. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que en este caso nos está diciendo que vamos a hacer un recorrido partiendo de un vértice y que vamos, en este caso, y que a través de algunas aristas permita pasar por todos los vértices. Ahí le hacen a usted una secuencia. Por ejemplo, le dicen que si usted hace un trayecto desde D, y acá, D, A, B, E, B, C, E, D, entonces dice que ahí está, sería hamiltoniano, el circuito que usted realiza. En este caso, pues nosotros, si lo comparamos, ¿sí? Lo que no puede repetirse son las vértices, ¿verdad? Cosa que en el circuito eureliano sí se puede, es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando yo tengo un circuito hamiltoniano, no puedo repetir vértices. Cuando yo tengo un circuito eureliano, sí puedo repetir vértices. Y ya lo veíamos en el ejemplo anterior, el que está justamente en la parte superior, ¿verdad? ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, en este caso vamos a continuar. Bueno, esto del invento de dos guineas, pues nada más es un poquito de aplicación, igual que el algoritmo de viajero, es aplicación, los grafos y planificación en el sistema PER, pues nada más usted debe de tener claro que la idea es realizar una planificación mediante los grafos, ¿verdad? Esto sobre todo se aplicó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh,
¿Qué se refiere PER? Que es Program Evaluation and Review Technique. En este caso, bueno, a nosotros nos queda claro que es una técnica de revisión y evaluación de programas. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Pues nada más aplicar la teoría de grafos, y la Marina lo aplicó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces usted ve, sí es bien importante manejar la teoría de grafos. Ahí usted lo puede ir leyendo poco a poco. Aquí le coloca un ejemplo, ¿verdad? De cómo aplicaron el sistema PER en este caso. Los pasos que se siguieron, por ejemplo, para la construcción de una casa. Primero, excavación, cimientos, obra negra, plomería exterior, plomería interior, luego pasó a la parte del colado, las paredes exteriores, la parte de las instalaciones eléctricas, eh, la pintura exterior, decoración, pisos, pintura. Eh, puede observar usted en este caso, ¿sí? La idea de la aplicación de la teoría de grafos también nos sirve a nosotros cotidianamente, ¿sí? Podemos determinar como cada nodo o cada vértice un punto, ¿sí? Cada punto o cada etapa que tiene esa construcción, ¿sí? Y usted también lo puede hacer aplicable en su día a día. La teoría de grafos también lo podemos aplicar. Por ejemplo, usted las actividades que tiene que hacer en su casa o las actividades que tiene que hacer en su trabajo, también es aplicable, ¿verdad? Bueno, no sé si hay dudas o consultas hasta este momento. ¿Algo que ustedes quieran mencionar? Yo quizás por ahí, ingeniero, con las disculpas del caso, que no me había percatado que había tutoría y yo tuve que salir por una emergencia, aprovechando pensé que no había tutoría y cuando Ajá. retorno un compañero me avisó, entonces la verdad que yo voy a tener que comprender, revisar la grabación. Ok, Balmore, no se preocupe. Sí, aquí, ahí va a estar la grabación, ¿no? Básicamente es teórica la que hemos tenido, es bien teórico, esta unidad es teórica, sí. Pero gracias, ingeniero. Ok, bueno, quizá ya básicamente vamos finalizando. Solo decirles de que aquí esta unidad básicamente es que ustedes tengan claro cada una de las definiciones. ¿Sí? Si yo tengo claro las definiciones, yo las voy a poder aplicar en la solución de algún ejercicio. Eso es lo que nosotros nos tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso en particular, nosotros vamos a ir aplicando todo lo que está en la parte de teoría de aplicaciones, pues básicamente es historia eh, de algunas áreas donde se ha aplicado la teoría de grafos para poder hacer alguna transformación o algún evento valioso en la historia, ¿verdad? Ya ustedes observaban por ahí que la idea de esto es tratar de hacerles ver a ustedes que la teoría de grafos es aplicable, ¿sí? En la vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué hago mención de esto? Porque generalmente nosotros, o al menos consideramos que algunos temas no son aplicables a nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida diaria. Pero sí, nosotros debemos de ejemplificar cómo es la aplicación que se tiene en esto. Hasta veían por ahí que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó la teoría de grafos. Allá para cuando el hombre fue a la luna, también se utilizó teoría de grafos. Entonces, como le digo, es una aportación
del mismo ser humano en la construcción del conocimiento, mediante la cual pues a nosotros nos permite ir mejorando las teorías y mejorando las aplicaciones que se van dando a medida va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. Hola, hola. No, ingeniero. No, ingeniero, creo que estamos bien. Ok, bueno, entonces aquí nada más, si hay alguna consulta, algo que ustedes quieran mencionar, pues pueden hacer las consultas pertinentes. Si es ya muy bien o si no, pues pueden hacer las consultas posteriormente, ¿verdad? Eh, bueno, solamente repetir entonces los avisos importantes, pues en primer lugar, que usted esté pendiente que ya se va a colocar o se va a aperturar la quinta unidad, ¿sí? Ahí en la parte de los contenidos. Luego de eso, pues también hacerle la invitación a que consulte, ¿sí? Las dudas que vaya teniendo de esta unidad 4 que ya básicamente está finalizando. Además de ello, pues nosotros le sugerimos que Coordinación sugiere que esté pendiente de plataforma, que revise constantemente en la parte de avisos, que es bien importante, y la actualización de las unidades que se van teniendo, incluyendo los audiovisuales, que ahí también a mí me permito decirles de que sería bonito que ustedes lo revisen. Los audiovisuales que se les han colocado de esta unidad son bastante interesantes. Además, pues decirles que la fecha límite de la entrega de la tarea número 2 es justamente el 31 de mayo. No dejar la entrega demasiado tarde, ¿verdad? Ya cuando se vaya a finalizar porque se le puede cerrar el enlace. Así que si no hay mayores consultas, nos vamos a ir quedando por acá. Espero que haya sido de provecho la tutoría y como repito, si hay dudas, pues puede hacerlas, ¿verdad? No hay ningún problema. Va a ser un gusto apoyarle, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ok, Cuídese. entonces nos quedamos por acá. Un gusto haber compartido con ustedes. Saludos cordiales a Rodrigo, Néstor y Valmore que han participado. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias. Feliz día para ustedes. Gracias igual. De esta manera concluimos la tutoría número 5 correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. Saludos cordiales a todas y todos. Muy buen día.